Shalom a todos, mi nombre es Ana y les doy la bienvenida a un nuevo video más para la continuación de nuestra serie llamada Temas Juveniles dentro de este canal Jóvenes Peregrinando. En el video de hoy estaré compartiendo con ustedes una pequeña reflexión que he tenido acerca de un tema que se me hace bastante importante que en sí, o sea, en general como seres humanos, tomemos el momento para analizar ese tema y también pues para analizar nuestra vida y ver si es que nosotros y especialmente si nos decimos ser creyentes, ver si nosotros estamos cayendo en este tema que estaré compartiendo con ustedes, el cual es un pensamiento o es un estilo de vida bastante triste que el ser humano llega a vivir en su vida. Y este tema, al momento que yo me senté y me puse no solamente a estudiar, sino también a reflexionar sobre este tema y reflexionar sobre mi vida, me trajo una exhortación para mi vida y la cual también considero que es importante compartir con ustedes, o más bien que me gustaría compartir con ustedes. Y esto, o más bien esta reflexión y esta exhortación que he recibido, es con respecto al tema de que como seres humanos nosotros solemos no estar agradecidos, no estar felices con lo que tenemos, hablando pues de las cosas físicas. ¿Por qué? Pues porque el ser humano tiene ese problema tristemente de que ya sea que tiene mucho o que tiene poquito o que tiene lo suficiente, pero nunca somos felices, nunca damos gracias por lo que tenemos porque siempre queremos más, siempre queremos algo mejor, siempre queremos mm, todo. Y esto es un problema con la humanidad y que pues también estaré compartiendo con ustedes al final de esta reflexión. Pues nos estaremos dando cuenta de que cómo tener este deseo de querer más y más y más y más y nunca estar satisfechos con lo que tenemos, al final de todo eso nos va a llevar a tener una vida miserable, una vida triste, una vida llena de egoísmo, una vida llena de obras injustas que nosotros podemos llegar a hacer, o incluso una vida de amargura. Y esto no lo digo solamente porque se me ocurrió, sino que lo digo porque es algo que yo pues he podido pues notar en la vida de las personas, sean creyentes, sean familias, sean conocidos, sean vecinos, sean lo que sean. He podido tener la oportunidad de ver cómo el ser humano ha caído en este pensamiento, o pues sí, en este pensamiento de no estar pues agradecidos por lo que tienen, y por ende pues tienen una vida que no es agradable ante los ojos del Eterno, pues porque sus obras te muestran todo lo contrario. Sus obras pues no son agradables delante del Eterno. Y bueno, ese es el propósito por la cual ese tema se me hizo bastante, y más bien se me hace bastante importante de tocar, y por eso decidí pues compartirlo con ustedes en este día. Pues porque como dije, esto lo podemos ver si nosotros tomamos el tiempo de realmente ver y analizar la vida de nuestros familiares, de nuestros conocidos, nuestros vecinos, e incluso dentro de las redes sociales podemos ver esto, de que como la gente aparenta, ¿no? Aparenta ser gente feliz, tener una vida feliz, ser una persona amable, ser una persona humilde, ser una persona que es agradecida con lo que tiene o agradecido con lo que tiene, etcétera. Bueno, podemos ver todos esos fingimientos dentro de las redes sociales, las cuales pues si tenemos la oportunidad de verdaderamente ver su vida de esas personas, podemos ver que pues es todo lo contrario, porque como dije, son personas que tienen una mentalidad vana, que pues sí, que tienen una mentalidad vana, que tienen una mentalidad egoísta y que no les importa a nadie ni nada más que a sí mismos. Y ese tipo de pensamiento vano, no solamente, y también la razón por la cual se me hizo importante tocar ese tema, es porque este pensamiento vano no solamente o no solamente está expuesto para la gente, ya sean religiosos, no religiosos, ateos, bueno, etcétera, sino que también está expuesto este pensamiento a los creyentes, a que
nosotros, si nos decimos ser creyentes, lleguemos a caer en este pensamiento y por ende entonces solamente estemos nosotros, cuando nosotros decimos que somos creyentes, que tenemos Torah, que vivimos una vida en obediencia y santidad ante el Eterno, etcétera. Entonces todo esto se viene siendo palabrería si en nuestras obras o en nuestros deseos o en nuestras intenciones son a base de buscar el propio bien de nosotros. Y bueno, y por eso incluso dentro de las escrituras varias veces podemos encontrar que se nos recuerda una y otra vez esa importancia de que como creyentes nos mantengamos alertas, no solamente de lo que está pasando en nuestra vida, sino de lo que está pasando alrededor de nosotros, porque como dije, pues nosotros como creyentes somos expuestos a muchos pensamientos que pues no nos benefician espiritualmente, sino que nos terminan llevando a una perdición, a una ambición o incluso nos terminan alejando del Creador. Y entonces incluso cuando estaba pues preparando este tema, cuando estaba estudiando para ver qué es lo que puedo compartir acerca de este tema con ustedes, me topé y me recordé también con lo que dice Proverbios 16, versículos 18 al 19, el cual dice lo siguiente: antes del quebramiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y eso se me hizo bastante importante lo que dice este proverbio, porque es algo que podemos ver, o sea, físicamente podemos ver que sucede con el ser humano. Incluso puede llegar a suceder con nosotros y por eso es importante que entiendamos lo que este verso está diciendo, o más bien lo que este proverbio está diciendo, para que así nosotros cuando llegue ese momento donde nos está yendo muy muy bien en la vida, de acuerdo a lo que el mundo cataloga como una vida muy buena, una vida muy feliz, bueno, cuando nosotros nos vaya muy bien en la vida, debemos de asegurarnos que nosotros en ese momento no nos sientamos mejores que los demás, no nos sientamos que tenemos más poder sobre las demás personas que no han llegado a ese punto, a ese nivel. Sabemos que pues la sociedad se mueve por niveles económicos, o incluso no durante ese tiempo que nos está yendo muy bien, no es un momento para que nosotros seamos egoístas, para que nosotros seamos o empecemos a desear cosas que simplemente pues no necesitamos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque como dice el proverbio, cuando sucede la altivez del espíritu es porque va a venir la caída. Y como la misma palabra dice, pues la caída no va a ser algo leve, sino va a ser algo bastante fuerte, donde en varias ocasiones podemos ver en el ser humano que cuando está en un nivel o en una situación de confort y después vienen momentos difíciles, no saben cómo actuar. Tanto es su desesperación que incluso llegan a quitarse la vida porque simplemente no saben qué hacer, no saben cómo van a resolver ciertas cosas, etcétera. Y esto es lo que sucede con el ser humano que pone su confianza en las cosas de este mundo y que piensa que el mundo solamente es pues hacer riquezas físicas y algo que pues sabemos que este mundo llegará a su fin. Y con esto no estoy diciendo que pues no deberíamos hacer nada, sino que, o sea, que no deberíamos hacer nada y nada más estar sentados. No, no estoy diciendo eso, sino lo que estoy diciendo y en lo que quiero pues dejarles o dejar bien en claro es que debemos ser agradecidos con lo que tenemos y debemos estar agradecidos con lo que tenemos, nunca deseando las cosas de las demás personas o deseando cosas que nosotros no necesitamos, porque el Eterno provee lo que es necesario, lo esencial, lo que necesitamos, porque tenemos techo, tenemos comida, tenemos familias en unos casos, tenemos carros, bueno, sea lo que sea, lo necesario lo tenemos, obviamente dependiendo pues el caso. Sabemos que cada ser humano tiene su vida diferente y que ocupan cosas diferentes, pero bueno, eso es a lo que yo estaba yendo, que siempre estemos agradecidos por lo que tenemos, siempre demostremos esa gratitud hacia el Creador que nos ha dado lo que necesitamos.
Y esto, bueno, y volviendo a lo que el proverbio estaba diciendo, de que por eso el proverbio incluso como nos resalta, nos recuerda, y pues sí, nos recuerda de que es mejor que nosotros humillemos nuestro espíritu, es decir, es mejor que nosotros nos humillemos a nosotros mismos, um, para que de esa manera nosotros, o sea, nosotros nos humillemos y no estemos con los soberbios, que solamente pues son egoístas, solamente piensan en sí mismos, o sea, en ellos nada más y no en nadie. Entonces, pues esto es lo que pude entender del proverbio y el cual se me hizo bastante importante pues mencionarlo en esta pequeña reflexión. Y al igual, cuando estuve analizando y leyendo lo que de este proverbio estaba diciendo y también cuando estaba poniéndome a pensar cómo es muy cierto lo que el proverbio dice y algo que puedo ver en los seres humanos, me dio unas exhortaciones, bueno, me dio muchas exhortaciones, pero las tres exhortaciones que resaltaron bastante, um, y para mi vida, o para, pues sí, para mi vida, fue que la primera exhortación fue que que si nosotros nos decimos ser creyentes, ¿verdad? Y digamos que en nuestro caso, como seres, como en nuestro caso, nuestra vida es que tenemos más de lo que necesitamos. Que si ese es nuestro caso, que tenemos más de lo que necesitamos, entonces que no nos convirtamos vanidosos. O sea, esto es un recordatorio y una exhortación a su vez a que no nos convirtamos vanidosos, a que no nos creemos más que los demás, a que no piensemos que la demás gente que no tiene, entre comillas, lo que nosotros tenemos, significa que esa gente se tiene que deber a nosotros, que tiene que hacer las cosas como nosotros queremos, al tiempo que queremos, etcétera. O sea, porque la gente no está a nuestra disposición porque nosotros, entre comillas, tenemos mucho. Entonces, esto es una exhortación que pues a mí me sirvió mucho, el que si nuestro caso es tener mucho, no aprovechar o no tomar ventaja de nuestro prójimo, porque nosotros decimos tener más, o incluso no caer en la vanidad donde ya no estamos felices con lo que tenemos y queremos desear más y más y más y más. Y bueno, otra segunda exhortación que también se me hizo bastante importante y que aprendí mucho se me hizo es la siguiente, que si nuestro caso es que nosotros no tenemos muchos, es decir, que nosotros solamente tenemos lo necesario o incluso poquito, que entonces nosotros seamos felices con eso y que no lleguemos al punto donde empecemos a desear cosas de las demás personas. Es decir, que, un ejemplo, ¿verdad? Que digamos, yo no, que, o, digamos, que pasé o que vi que el vecino tenía el carro del año y que yo no lo necesito, pero sin en cambio yo ya dije, oh, ya tiene el vecino el carro del año, o por qué yo no lo tengo, o me gustaría tenerlo, o le voy a echar ganas para tener el carro del año, etcétera. Es decir, ya en nuestra mente estamos empezando a lamentarnos porque no lo tenemos y empezamos a desear lo que esa persona tiene, el cual pues si no hubiéramos visto que esa persona tuviera, no lo hubiéramos pensado, o sea, no lo hubiéramos deseado. Entonces, esta fue otra exhortación que pude entender o que más bien recibí de este proverbio, y un recordatorio también de que si nuestro caso es que no tenemos, o sea, que si nuestro caso es que solamente tenemos poquito o lo necesario, que seamos felices con eso, que demos gracias al Eterno por lo que tenemos, porque en primero nos da la vida y con eso pues ya es suficiente, y en segundo nos da el alimento, bueno, etcétera, lo que nosotros como seres humanos necesitamos. Entonces, pues, bueno, esa es otra exhortación que pude entender ya que pude recibir de este proverbio. Y la tercera exhortación, y sobre todo que se me hace bastante importante que bastante importante que como creyentes recordemos, y siempre lo tengamos en nuestra mente, y el cual es que si um, es bueno esta tercera exhortación es que si nosotros, o incluso si vemos que una persona, creyentes o no, um, tengan, tengan muchos bienes materiales, los cuales pues nosotros no llegamos a tener,
que nosotros no lleguemos a ese punto donde nosotros piensemos que esa gente que tiene mucho lo tiene porque el Eterno, o más bien porque esa persona es el favorito del Eterno, o porque el Eterno lo está bendiciendo en gran manera porque esa persona se dice ser obediente hacia el Eterno, o porque esa persona se dice ser creyente, o porque esa persona se dice tener Torah, o porque esa persona se dice ya haber regresado al Creador y que ahora el Creador le está dando todas estas bendiciones, que lo está bendiciendo en gran manera. A lo que estoy yendo es que nosotros no podemos pensar de esa manera de la demás gente que tiene, porque esos pensamientos solamente son religiosos, porque en sí el Eterno no trabaja o sea, el Eterno no va a dar muchos bienes materiales porque simplemente te dices ser creyente, o porque simplemente dices obedecer, o porque simplemente dices que tienes Torah, o porque eres un siervo fiel, etcétera, porque todas esas palabras, todos los pensamientos son pensamientos religiosos. Y si nosotros nos decimos ya no ser religiosos, ya no estar envueltos en ese sistema religioso, ya no traer sus tradiciones, sus prácticas, sus costumbres, sus expresiones, etcétera, entonces no caigamos en este pensamiento que en sí no es verdad, porque como dije, el Eterno no nos va a dar muchos carros, o no nos va a dar muchas casas, o no nos va a dar mucho dinero porque simplemente nos decimos ser creyentes. O sea, no funciona así. Y otro, incluso, tampoco podemos pensar que porque nosotros nos decimos ser creyentes, o porque nosotros nos decimos ser personas obedientes, cuando en nuestra vida no es así, no podemos llegar a pensar que las demás personas nos quieren quitar nuestras, entre comillas, bendiciones, o que las demás personas nos tienen envidia, o que las demás personas, o incluso que las bendiciones nos persiguen, porque nuevamente no es así. No porque yo me diga ser un creyente, o no porque yo me diga estudiar, no porque yo diga que estudio las escrituras todos los días significa que yo voy a abundar, o ya que yo voy a tener mucha abundancia. No es así, porque como dije, pues el Eterno eso no es. La bendición que verdaderamente importa para el creyente es la bendición espiritual, que primero pues es su Hijo, es tener esa oportunidad de regresar al Eterno a través de su Hijo, y poder valorar, poder aceptar el sacrificio de su Hijo Yeshua, para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de tener esta conexión o esta comunión con el Eterno. Y otra bendición que recibimos espiritualmente también es el Ruach del Eterno, el cual nos guía en este mundo, y el cual pues sí, nos guía en este mundo. Pero tristemente en el ser humano se ha creado la mentalidad de que cuando uno es bendecido, entre comillas, es porque esa persona, o más bien la sociedad, ha catalogado la palabra bendición, referenciándolo con una persona que tiene mucho dinero, con una persona que tiene muchas posesiones, con una persona que tiene muchos reconocimientos de la gente, con una persona que tiene muchos carros, etcétera. Y dicen, o la sociedad ha puesto, que estas personas que tienen todas esas cosas son personas felices, son personas plenas, son personas de buen ejemplo para los demás, que en varias ocasiones pues no es así, porque no son buenos ejemplos para las personas, porque en su vida solamente hay egoísmo, um, hay injusticias, bueno, de muchas cosas, o de lo más bajo del ser humano que puede existir. Entonces, en realidad, pues eso no es así, porque sabemos, y las escrituras varias veces nos recuerdan y nos exhortan, que si nosotros tenemos nuestra mirada en lo de abajo, pues a un punto se va a ir todo eso. Más bien nosotros debemos, y si nos decimos ser creyentes, nosotros nos debemos procurar que nuestra mirada siempre esté en las cosas celestiales, donde son eternas, y no como las cosas del mundo, que son temporales. Entonces, bueno, lo que estaba yendo con este punto es que, aunque la sociedad dice
que las personas que tienen muchas riquezas físicas son personas felices, pero si nosotros tomamos el tiempo de ver la vida de esas personas, analizar su vida, podemos ver que no es así. ¿Por qué? Porque gracias al egoísmo, gracias a pues sí, a ese egoísmo que esta gente trae o que esta gente tiene, causa que las personas se terminan alejando de ellos. Es decir, porque pues sí, se terminan alejando de ellos. ¿Por qué? Porque um, esas personas usualmente podemos ver que terminan en pleitos con las demás gente, porque ya sean que tienen miedo de que la gente les quiera quitar lo que es suyo, entre comillas, porque sabemos que nada en este mundo es de nosotros. Pero bueno, ya sea que esta gente les tenga miedo que la gente les quiera quitar sus cosas o que esta gente quiera imponer algo en la vida de otra gente y la gente no se deja, entonces, bueno, esta persona se empieza a pelear con mucha gente porque no va de acuerdo a cómo esta persona quiere que las cosas vayan, o incluso también mucha gente se termina alejando de estas personas porque esas personas solamente viven o solamente procuran competir, competir y competir con las demás gente para ver quién tiene más, quién tiene lo más caro, quién tiene lo más nuevo, quién tiene lo que ahorita está popular, etcétera. Incluso también esas personas, o la razón por qué también las personas se terminan alejando de estos tipos de personas egoístas, de estas personas que solamente les importa ellos mismos, es porque estas personas son personas pues tramposas, son personas injustas, son personas que en otras palabras pues no son felices ni con ellos mismos porque no están felices con lo que tienen y quieren lo que los demás tienen. Y esto es muy 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 triste del ser humano y es triste que el ser humano viva de esta manera. Y es aún más triste cuando el creyente vive de esta manera, porque cuando el creyente se dice ser creyente, cuando el creyente se dice tener Torah, cuando el creyente se dice ya no actuar como el mundo, cuando el creyente se dice ser y tener obras justas, pero no lo hace, entonces todas esas palabras se vienen siendo aire, o sea, se vienen siendo polvo, porque es como que habla, pero por sus obras no lo está demostrando. Entonces, nuevamente, pues ese es un problema que podemos ver en la sociedad, en el ser humano, que es triste, que es, pues sí, bastante triste para el ser humano porque al final de todo eso, pues terminan con nada y sin nada, o sea, sin nadie y con nada. Y sobre todo, terminan alejados del Creador porque su ambición, su egoísmo, sus deseos fueron más fuertes que esa, que querer cumplir con su propósito como alma. Y bueno, eso es algo que podemos ver dentro de este tema que es un problema pues bastante grande dentro pues de la humanidad. Y bueno, pues ese tema en sí trae muchos problemas dentro de la vida del ser humano. Um, por ejemplo, un problema que podemos ver dentro o que trae más bien este pensamiento en la vida del ser humano es que cuando uno no está agradecido con lo que tiene, empieza, como había mencionado, a desear lo que los demás tienen o incluso lo que ellos ni siquiera ocupan, pero porque vieron que el otro lo tiene ahora, ellos ya lo quieren y nunca están agradecidos con lo que tienen, siempre están mintiéndose de que ocupan lo que no, o sea, lo que vieron cuando pues no, en realidad no es así. Y las personas que desean lo que no tienen son personas que no están concentradas, que no entienden su propósito dentro de este peregrinar. O sea, es decir, que ellos no tienen un rumbo claro en su vida, no saben cuál es su propósito, no saben qué hacer, porque solamente su mente está pensando en qué es lo que voy a comprar, qué es lo que tengo que hacer esto para que sea reconocido, tengo que hacer esto para que la gente diga, oh, wow, mira esta persona o este fulano de tal ya tiene tal carro, ya tiene tal casa, etcétera, porque su mente solamente está pensando en lo que puede satisfacer el ojo del ser humano. Um, y por esta razón es que estas personas andan pensando que, entre comillas, ocupan más y más y más y más cosas, cuando pues no es así. Otro problema que causa este pensamiento dentro de la vida de la humanidad
es que empiezan a desear, nuevamente con lo que estaba diciendo, las cosas de las demás personas, pero en este caso, digamos, como había mencionado, como había mencionado, si ven que una persona ya tiene un carro del año, o si ven que una persona tiene una casa muy, muy grande y ellos no lo tienen, ellos entonces inmediatamente empiezan a tener celos, empiezan a tener envidia, se empiezan a sentir tristes, se empiezan a lamentar de su vida porque ellos no lo tienen. Pero si ellos no hubieran visto que tal persona tenía tal cosa que ellos no tenían, entonces ellos ni hubieran pensado que no necesitaban, ni hubieran lamentadose porque no lo tienen, ni hubieran ni hubieran no, o sea, ellos no hubieran tenido envidia o celos hacia la demás persona, porque nuevamente el ser humano tristemente se mueve o pues sí, se mueve por lo que sus ojos pueden ver y no, pues, no procuran de lo que la manera, o más bien de lo que su testimonio puede ser ante las demás personas. Otro ejemplo que también, o más bien otro problema que podemos encontrar que causa esta mentalidad dentro de la vida del ser humano es que las personas que sí llegan a tener más de lo que ocupan piensan que las personas que, entre comillas, no tienen nada, esas personas se tienen que deber a ellos. Esas personas se tienen que estar a su disposición de esa gente, tienen que hacer lo que ellos quieran, o más bien lo que ellos pues sí, hacer lo que ellos quieran, de la manera que ellos quieran. Incluso pues bastante gente hace o trata a la demás gente que no tiene de una manera muy injusta, haciéndolo sentir muy mal. Y eso es algo que dentro de las escrituras pues no debe ser así, eso no es correcto, eso no es aceptado. Y como dije, pues es muy triste sí, en general es muy triste ver el ser humano vivir de esta manera, pero es aún más triste ver a un, entre comillas, hermano o hermana actuar de esta manera injusta, de esta manera egocéntrica, de esta manera, pues que termina siendo una persona que es amarga, porque no es feliz ni con ella o ni con él mismo, pero tampoco es feliz con los que tiene a su alrededor o con lo que tiene. ¿Por qué? Porque siempre está teniendo pleitos con gente, porque siempre está queriendo más, etcétera. Otro problema que también podemos ver dentro de esta mentalidad que causa un problema en la vida del ser humano es que el ser humano, cuando no está agradecido con lo que tiene y empieza a desear cosas que no debe o que no ocupa, empieza a tener esa inseguridad, esa inseguridad de sí mismo, porque piensa que él mismo o que ella misma no vale nada, o porque que no vale nada, se siente con esa necesidad de tener más para poder sentirse protegida de lo que tiene temor a enfrentar, el cual es la soledad, porque como seres humanos no nos gusta estar solos, no nos gusta sentir una compañía de alguien, pero nuevamente a lo que estaba diciendo, pues cuando uno tiene este pensamiento cuando uno está alrededor de una persona que es egocéntrica, que es injusta, que solamente piensa de sí misma, es gente que como seres humanos nosotros no queremos estar alrededor de esta gente, porque son gente tóxica, son gente que no quieren ni se valoran a ellos mismos, ni se tienen respeto a ellos mismos y mucho menos tienen respeto hacia la demás gente. Y esto pues es algo, y por esta razón, porque ellos se sienten inseguros de lo que ellos son, porque no están satisfechos con lo que tienen y no están seguros con lo que tienen, es que quieren más y más y más y más, porque se quieren sentir protegidos por lo que tienen físicamente, diciendo que no ocupan a la gente, sino que lo que ocupan son bienes, y cuando pues sabemos que eso no es cierto. Y un ejemplo que puedo poner para esa situación es que cuando uno, o más bien cuando la gente tiene ese miedo a enfrentar las cosas, que a enfrentar
ciertas cosas que sí son bastante duras, pero las cuales al final de todo ellos mismos causaron a causa de su ambición, y por esa razón es que ellos ahora están solos, es que ellos ahora se tienen que enfrentar a que ellos no son parte de cierto grupo, o que ya no son bienvenidos por la familia, o que ya no son considerados en ciertos eventos, o que la gente ya no los invita a que sean partícipes de algo. Incluso le tienen miedo a enfrentar el hecho de su realidad, que son infelices y que son amargados y que son injustos. Y esto es triste nuevamente ver en la vida del ser humano, pero igual el ser humano, y eso es importante, y la razón por qué se me hace importante compartir ese tema es porque si ese es nuestro caso, debemos empezar a actuar para ya no continuar con esta ceguera que nosotros estamos viviendo, porque al final viene siendo una ceguera, poniendo nuestra confianza en las cosas del mundo y no en las cosas que verdaderamente importan, que son las cosas espirituales. Y dos personajes bíblicos que se me hacen bastante importante y las cuales también se me hacen un muy buen ejemplo que podemos usar para este tema, los cuales nos enseñan cómo actuar en cierto caso que nos encontremos en nuestra vida. Por ejemplo, uno de esos personajes bíblicos, y el cual pues este personaje lo podemos tomar como ejemplo en cualquier situación que nos enfrentemos a nuestra vida, y que es este personaje es Yeshua, nuestro Mesías, quien podemos ver que incluso lo podemos leer dentro de Lucas 9, versículo 58, donde nos dice, o parafraseando lo que nos dice, este verso nos dice que Yeshua no tenía dónde recostar su cabeza, y sin embargo los animales sí tenían sí tenían un lugar donde ir para reposar, más sin en cambio él no. Y eso se me hizo, o recordándome de lo que decía este verso dentro, incluso lo que decía el mismo Mesías dentro de la Buena Nueva de Lucas, se me hizo bastante importante y me dio una exhortación otra vez, pero también un recordatorio de que como el Mesías en sí, si analizamos toda su vida, él no tenía bienes materiales, él no tenía casa grande, él no tenía muchos animales, él no tenía, a un punto sí la gente lo seguía para escuchar lo que decía, lo que enseñaba, lo que hacía, pero al final de todo, al final de su vida física, pues no solamente tuvo a sus discípulos, a sus 11 discípulos, porque ya de allí nadie más lo podemos ver, que solamente Yeshua terminó con esa gente, o sea, Yeshua pues sí, terminó con esa gente. Y eso nos enseña, nos da un muy buen ejemplo de cómo es la vida del ser humano, porque venimos a este mundo solos y nos vamos a este mundo solos, o sea, hablando físicamente, porque nuestros padres y la gente a nuestro alrededor a un punto de la vida también tienen que ir a descansar, y al igual que nosotros. Entonces, aunque nosotros, a lo que estábamos hablando acerca de este tema que estamos hablando, de que la gente está muy ambiciosa de tener mucho, bueno, cuando nosotros nos somos ambiciosos de tener mucho, de muchas cosas que podemos tener: carros, casas, ropa, dinero, zapatos, etcétera, y también queremos tener mucha gente a nuestro alrededor. Al final de todo eso, pues todo eso se va a ir. ¿Por qué? Porque podemos ver que Yeshua, aunque él era el hijo del Padre, aunque él tenía cierto poder, aunque él pudo haber, como el ser humano solemos actuar, que cuando nosotros tenemos cierta autoridad o cierto poder o somos conocidos entre la gente por sea cual sea la razón, solemos nosotros tomar a ventaja de eso y empezar a querer pues gobernar sobre la gente, algo que podemos ver que Yeshua nunca hizo. Él nunca se aprovechó de los débiles, él nunca se aprovechó de los que estaban enfermos, él nunca se aprovechó incluso de los mismos líderes religiosos, nunca los quiso manipular en querer quitar ciertas leyes humanas que ellos habían puesto.
O sea, él nunca actuó a base de sus sentidos humanos, es decir, nunca actuó a base de ambición, a base de deseos, a base de egoísmo, etcétera. Él nunca pensó que la gente se debía a él porque él era el Mesías y porque él había venido. Él nunca tuvo ese pensamiento. Él nunca dijo que él era el Todopoderoso. Él nunca dijo que él era el quien estaba haciendo sus milagros o el quien estaba dando ese mensaje de la buena nueva, ese mensaje de la promesa celestial. Él nunca, 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 nunca se, se, se levantó su ego, nunca se sintió más que los demás, sino que a todo lo contrario podemos ver en la vida del Mesías que él siempre le daba todo crédito y todo reconocimiento a su padre. Él incluso podemos leer en las Buenas Nuevas que decía que no son sus, él decía, parafraseando lo que dice, no tengo específicamente en qué evangelio, en qué capítulo y en qué verso lo dice, pero en los evangelios podemos leer que Yeshua dice que no son sus palabras, sino son las palabras de su Padre. Incluso cuando él hacía milagros, cuando él hacía sanaciones, liberaciones de demonios, etcétera, él nunca decía, miren gente, lo que yo hice, yo tengo mucho poder, yo puedo hacer esto y ustedes no. Y ustedes no lo pueden hacer. Él nunca decía eso, sino que él podemos leer que incluso la gente terminaban exaltando al Creador por lo que el Mesías había hecho. Entonces aquí podemos ver esa humildad que el Mesías tenía, que nuevamente a lo que estaba viendo en que demuestra un caso de a lo que muchos de nosotros nos podemos estar viviendo, que no tenemos mucho, sino que solamente tenemos lo necesario, pero aún así somos felices, aún así damos gracias, aún así estamos agradecidos por lo que tenemos y no queremos o no deseamos lo que los demás tienen, porque en la vida del Mesías también podemos ver cómo el Mesías nunca deseó lo que los ricos tenían. Él nunca lo deseó porque él sabía cuál era su propósito, él sabía qué es lo que tenía que cumplir, por qué vino, él sabía la importancia de mantenerse en obediencia hacia su padre y así es como él vivió y ese es el testimonio que da. Entonces nosotros de esa manera, si nuestro caso es que nosotros no tenemos mucho, sino solamente tenemos lo suficiente, entonces seamos felices con eso, tomemos el ejemplo del Mesías y seamos felices con lo que tenemos y que para que de esa manera nosotros no nos desconcentremos o desenfoquemos de lo que es o de lo que hemos sido llamados a hacer, nuestro propósito en este mundo, que es regresar al Creador, mantenernos en obediencia y santidad ante el Creador, dar un buen servicio, esforzarnos todos los días de nuestro peregrinar para algún día tener esa dicha de alcanzar las promesas celestiales, las cuales sabemos que son eternas. Y bueno, es un ejemplo que yo pude pensar de que se me hace bastante un muy buen ejemplo. Y otro buen ejemplo también se me hizo la vida de Abraham, quien podemos ver que pues él fue, y las mismas escrituras dicen, que Abraham fue un hombre rico, que Abraham tenía muchos, muchos, muchos bienes materiales, pero aún así podemos ver que aunque él era rico en gran manera, él nunca se jactó de ser rico, él nunca tomó a ventaja de que era rico, él nunca esclavizó a la gente o hizo una gran nación y empezó a levantar su ego, empezó a desear, a tener muchas ambiciones, etcétera. Él nunca actuó de esa manera, algo que sucedía mucho dentro de los reinados que existían en ese tiempo y que incluso continúa pasando dentro de la humanidad de hoy día. Entonces podemos ver en Abraham que aunque él era rico, pero era con un propósito. ¿Por qué? Porque podemos leer en las escrituras, en la Torah específicamente, y también en las Buenas Nuevas muchas veces lo clarifica, pues sí, lo clarifica que Abraham, por causa de su fe y de su confianza que tenía hacia el Creador, hacia la obediencia que tenía hacia el Creador, es que el Creador le daba bienes físicos, o sea, lo estaba bendiciendo en gran manera, pero recordemos que todo eso era con un propósito, porque también otro problema que suele con este tema es que la gente
piensa que porque a Abraham se le fue prometido muchas bendiciones físicas, significa que ellos también van a tener bendiciones físicas si ellos ponen su confianza y obediencia en el Creador, que pues ese ya no es nuestro caso, porque como dije, el Creador no nos va a dar muchas cosas buenas o muchas cosas o no nos va a enriquecer porque somos obedientes o porque somos creyentes o porque tenemos Torah. No, sino que en su tiempo eso tuvo un propósito, el cual ya se cumplió. Entonces, pues, y eso es importante que lo aclaremos, que lo aclaremos, porque como dije, mucha gente saca fuera de contexto lo que se le había prometido a Abraham. Y bueno, entonces como estaba diciendo, pues la vida de Abraham es un muy buen ejemplo para nosotros, que si en nuestro caso es que tenemos mucho, no nos jactemos, no nos sintamos más que los demás, o sea, que la demás gente, que nosotros no caigamos en esa ambición, en ese egoísmo, en actuar injustamente hacia los demás, etcétera, porque eso es algo que Abraham no hizo. Incluso podemos ver que en los patriarcas, que todos ellos, aunque tenían mucho, nunca se jactaron, o sea, nunca se sintieron más que los demás. Incluso varias ocasiones ellos fueron, o sea, los reyes de las naciones de ese tiempo tomaron a ventaja de esa gente, de esos los patriarcas, más en cambio los patriarcas nunca actuaron para vengarse de lo que le habían hecho. Entonces ese es otro ejemplo que pude tomar como personaje bíblico, que nos enseña a cómo nosotros debemos de actuar dependiendo nuestro caso. Y ya por último, para ya concluir con el tema de hoy, o más bien con esta reflexión de hoy, sobre todo lo que podemos llevarnos como exhortación y como recordatorio es que nosotros no caigamos en ese pensamiento de querer más, de pensar que necesitamos más y no estar felices con lo que tenemos, sino que siempre debemos estar agradecidos con el Eterno por todo lo que nos da, por la comida o simplemente por el simple hecho de que nos da vida, para que de esa manera nosotros también podamos cumplir con el cumplimiento, o más bien con el mandamiento que el Eterno ha puesto en Deuteronomio 5:21, donde nos dice que nos dice que no vamos a codiciar la mujer de nuestro prójimo, que no codiciaremos la casa de nuestro prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni sus animales, ni tampoco, y al final lo que dice que no codiciaremos ni cosa alguna de nuestro prójimo. Y la razón por qué digo eso es porque con nosotros, como estaba mencionando desde el principio, cuando nosotros no somos felices con lo que tenemos, empezamos a codiciar, a desear lo que los otros tienen. Entonces allí, en el momento que nosotros empezamos a hacer eso, ya estamos quebrando con este mandamiento. Entonces, pues debemos no caer pues, uh, en ser mal agradecidos hacia el Eterno. Y bueno, pues también estuvimos viendo en esta reflexión que la felicidad, identidad y propósito de la vida del ser humano no viene de lo que el mundo expecta o lo que el mundo exige por parte del ser humano, pues todo lo que el mundo ofrece e incluso dice causa un desorden muy grande y muy triste dentro del ser humano. Hacen esos exigimientos o estos requerimientos que la sociedad le impone al ser humano hacen que los seres humanos sean deprimidos, o sea, que estén deprimidos, que sean infelices, que sean egoístas, amargos, injustos, que sean gente que causa que las demás gente se alejen de ellos porque ya sea que sus pláticas ya no son buenas o ya no son agradables, o también porque sus puntos de vista de esta gente egocéntrica ya no es algo agradable, simplemente su compañía, su actitud ya no es agradable. Entonces esto causa que la gente se aleje de estas personas egocéntricas, y también porque pues su testimonio no son de edificación para la demás gente, es decir, no son en ese buen ejemplo, sus consejos ya no pueden ser algo que podemos tomar porque ya no, nuevamente, porque no quieren el bien para los demás, sino el bien y el beneficio para ellos mismos. Entonces, el mundo, con solo examinar la vida
de las personas, cuando nosotros examinamos la vida de las personas que cumplen con los estándares de este mundo, podemos ver que esas personas tristemente ponen a un lado el tiempo entre la familia, es decir, que empieza a existir esa división de la familia. Incluso podemos ver que empiezan a crear pleitos entre la familia, ya sea porque cierto hermano tiene más que el otro, o porque cierto hermano ya tiene tal cosa del año y el otro hermano tampoco no lo tiene, etcétera. Eso también causa que la gente se aleje de ellos, como había mencionado, y es decir, que ya no quieren sus compañías, su plática, ya no quieren estar envueltos en su vida, ya no quieren, o sea, ya no quieren ningún tipo de conexión con esa gente. Y lo más triste de todo esto es que esa gente nunca va a encontrar esa felicidad, nunca va a encontrar esa paz y mucho menos nunca va a estar bien con el creador, pues su mirada, objetivos, intenciones, etcétera, están en lo que pueden ellos tener, lo que ellos pueden construir, lo que ellos pueden hacer, acumular físicamente en este mundo, que en algún punto, como dije desde el principio, pues todo este mundo, sus cosas físicas van a llegar a su fin, pues como podemos leer, disculpen, en Mateo 6, versículo 19, que dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Sino que algo que podemos y que pudimos entender en esta reflexión es que más bien nosotros debemos hacer lo que Yeshua el Mesías nos dice dentro del verso 20 y 21 de este capítulo 6 de Mateo, que dice, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y esto es una enseñanza, pero a su vez una exhortación, que si nuestro deseo está en las cosas físicas, pues entonces esas cosas físicas van a tener su fin. Pero si nuestros deseos y nuestros esfuerzos están hacia las cosas hacia las cosas de arriba, es decir, las cosas celestiales, entonces pues en ese lugar no hay personas que te quiten esos tesoros, esos tesoros no se van a podrir, sino que se van a mantener ahí. Y bueno, otro versículo que también se me hizo como, disculpe, otro versículo que también se me hizo como una exhortación y un aprendizaje para nuestra vida como creyentes es lo que dice Filipenses 3, versículo 20, que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Yeshua, nuestro Mesías. Y eso es cierto, porque si nosotros decimos que nos estamos esforzando para tener una ciudadanía en lo celestial, entonces debemos de tomar el ejemplo del Mesías para poder saber cómo vivir, cómo peregrinar en este mundo. Por otro lado, también en Eclesiastés 7, versículo 14 dice lo siguiente, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Elohim y que nadie sabe con qué habrá de encontrarse después. Y esto me recordó también a la vida de Job, quien podemos ver que a su tiempo, pues él sí tuvo muchos bienes materiales, mas sin en cambio su vida terminó él solito y sin nada. Y aún así él se mantuvo en esa consagración, en esa obediencia, siempre dando gracias al Eterno por lo que tenía. Y nunca pues se decepcionó, nunca se lamentó, nunca se rebeló contra el Eterno, sino que se mantuvo aún así en fidelidad, en confianza y en obediencia hacia el Creador. Y eso es un buen ejemplo para que también nosotros lo tomemos para nuestra vida, que si nosotros que en el tiempo cuando nos vengan las cosas buenas, que los disfrutemos, pero que no caigamos en el egoísmo, tanto que cuando venga el punto donde se tengan que ir esas cosas buenas, nosotros nos sientamos mal de que se tiene que ir o nosotros nos sientamos tristes de que se tienen que ir, sino que entendamos que las cosas vienen y las cosas simplemente se van. También exhortación que
encontré o que recibí es de Lucas 12, versículo 15, que dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto específicamente lo podemos ver en la vida de todos los reyes, pero específicamente me recordó mucho la vida del rey Salomón, donde podemos ver que en su vida él tuvo muchas riquezas, tuvo mucho poder, tuvo mucha sabiduría, mas sin en cambio en su vida él nunca fue agradable, su vida nunca fue agradable ante los ojos del Eterno, sino que ¿por qué? Porque pues su ambición y su ego lo llevaron a su propia muerte y a su propia destrucción. Entonces nosotros, como dice esto, lo de la buena nueva de Lucas, que dice que nuestra mirada, que dice que nos debemos de guardar de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en lo que podemos físicamente nosotros poseer en los bienes materiales. Y eso es una exhortación nuevamente para el ser humano, porque como dije, el ser humano solemos confiar mucho en lo que nosotros podemos poseer físicamente, pero sabemos que eso no es lo que verdaderamente debe de importar. Y por último, como recordatorio, ya para terminar con este video, como recordatorio que podemos tomar y como, sí, recordatorio para nuestra vida como creyentes que podemos tomar, es lo que dice primero de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, que dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Y eso es una exhortación muy grande para la vida del creyente, pero también recordatorio, porque como dice el verso, o como dice la buena nueva, que todo lo que es físico no proviene del Padre, sino que proviene del mundo, porque es lo que al mundo le gusta, lo que el mundo le sacia, lo que al mundo pues le gusta. Y no, y cuando nosotros nos importa o nos empieza a importar lo que el mundo quiere de nosotros, es ahí cuando nosotros ya no estamos permaneciendo o ya no estamos cumpliendo, ya no estamos haciendo la voluntad del Creador. Y eso es una exhortación a que nosotros no caigamos en eso, y si estamos cayendo en eso, hacer las cosas correctas para que regresemos al Creador, para que enderecemos nuestros caminos otra vez. Y bueno, esto es una reflexión que quise compartir con ustedes. Muchas gracias por su tiempo y los estaré viendo en la próxima. Shalom.